Bienvenidos todos. A partir de ahora da inicio el evento. Voy a entregarle la moderación a la profesora Marisol García. Yo voy a ser ponente hoy, pero soy la administradora de la sala online. Les voy a pedir que por favor apaguen todos sus micrófonos. Yo voy a intentar apagar los que vea que están sonando, pero a veces me puedo distraer, entonces por favor le pido a cada quien que haga ese esfuerzo de revisar si tienen prendido su micrófono y si es así, que por favor lo apaguen. Buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan a este homenaje a nuestra querida Teresa de la Parra. La actividad va a concentrarse en un coloquio sobre la narrativa de Teresa de la Parra. Teresa nace el 5 de octubre de 1889, muere en Madrid el 23 de abril de 1936. ¿Podrías pasar la siguiente presentación? Sí, pero tenme paciencia, que tú te angustias cuando no pasa rápido, siempre se demora unos segundos. Ajá. Bueno, mientras tanto, les digo que para los que nos acompañan por primera vez, esta actividad está organizada por la Maestría de Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes en su sede del Táchira y la Fundación Cultural Bordes, dirigida por la psicóloga y también perteneciente a la Universidad de los Andes, Fania Castillo, quien hoy nos acompaña como ponente. Voy a ser muy breve sobre la vida de Teresa de la Parra porque considero que es una de las autoras más conocidas en Venezuela y en Latinoamérica en general. Gracias a que ha formado parte del canon durante décadas, no solamente su vida es conocida, sino también su obra, sobre todo la narrativa, sus dos novelas, Efigenia y Memorias de Mama Blanca. Por eso entonces voy a ser muy breve y me voy a concentrar solo en lo que atañe a la narrativa. Una de las más importantes escritoras venezolanas. Nació en París en 1889 y murió en Madrid el 23 de abril de 1936. En 1891 regresa junto a su familia a Venezuela y pasa una temporada en la hacienda de caña en Tazón. Hasta la muerte de su padre, su familia, madre y hermanos viajan a España y viven en Valencia, España. En 1909 regresa a Caracas, pasa una temporada en casa de la familia Reyes de Sucre y es su primer contacto con una Caracas apacible y semicolonial que muy probablemente influyó en su posterior novela Ifigenia. En 1915 aparecen publicados en el Universal bajo el seudónimo de Fru Fru sus primeros cuentos. Son de esta época Un Evangelio Indio, Buda y la leprosa, Flor de Loto, Una leyenda japonesa, El ermitaño y el reloj, El genio del pesacartas e Historia de la señorita Grano de Polvo, Bailarina del Sol. Sobre estos cuentos nos van a hablar las dos primeras ponentes que voy a presentar. 5 años después, en 1920, la revista Actualidades, dirigida por Rómulo Gallegos, publica su diario de una caraqueña por el lejano oriente, una novela corta escrita por Teresa a través de las cartas que su hermana María le enviara de sus viajes. En 1922, con su cuento Mamá X, gana el premio extraordinario en el concurso El Cuento Nacional del periódico El Luchador de Ciudad Bolívar. Posteriormente, este cuento fue integrado a su diario de una señorita que se fastidiaba en 1922. Revista La Lectura Semanal, dirigida por José Rafael Pocaterra, publica dicho diario. En 1923 se traslada a París y en 1924 se edita bajo el seudónimo de Teresa de la Parra su primera y más famosa novela, Ifigenia, traducida al francés por Francis Marmende y elogiada por Miguel de Unamuno y Juan Ramón Jiménez. En ella se narran las vicisitudes de una heredera de una familia acomodada caraqueña venida a menos y se explora por primera vez en la narrativa venezolana el mundo y la sensibilidad de una mujer. Ha publicado Diario de una señorita que se fastidia en 1920,
La Mamá X, 1923, Efigenia, 1924, Las Memorias de Mama Blanca, 1929, Epistolario Íntimo, 1953, que es una obra póstuma, así como las que voy a leer a continuación, Cartas a Rafael Carías, 1957, Tres Conferencias Inéditas, 1961, Obras Completas, 1965, y Obra en 1982. A continuación verán dos presentaciones en las que aparecen portadas de sus obras. Y sobre todo verán que se repite Efigenia y Memorias de Mama Blanca porque esas dos novelas han tenido muchísimas ediciones. El programa de este coloquio va a estar disponible en el canal de la Fundación Cultural Bordes en YouTube. Bueno, quisiera darle la palabra a Fania porque ella es la directora de la fundación y siempre tiene una pequeña introducción de cómo funciona esta fundación, qué tipos de actividades hace, cómo está vinculada con el seminario, sobre todo pensando a quienes nos visitan por primera vez. Gracias, Marisol. Bueno, yo creo que tal vez no sea necesario. Bueno, sí, veo gente que no conozco. Como dijo Marisol, pues soy psicóloga y me dedico, mi oficio principal es la psicoterapia, pero sí es cierto que desde hace unos años ya, bueno, ya como 15 años, también hago labores editoriales y de gestión cultural o al frente en el sentido de la visibilidad, porque hay otras personas en la directiva de la fundación, pero coordino esta institución que se dedica a la promoción, difusión, formación, publicación, etcétera, de artes y humanidades. Estamos ubicados en San Cristóbal, Venezuela, en el estado Táchira, es decir, que estamos en la frontera con Colombia, y de ahí vino el nombre de Bordes. Por eso y porque todos somos de distintas disciplinas. Nuestro primer evento, que fue el que nos unió, ya éramos amigos y hacíamos cosas, pero lo que nos unió por primera vez fue un seminario que decidimos que no iba a ser ni de psicología, ni de psicoanálisis, ni de antropología, ni de teatro, ni de cine, sino sobre un tema. Y que ese tema lo íbamos a abordar desde distintas disciplinas, cada quien en su lenguaje, y que pues nos gustó la cosa, ¿no? Entonces de ahí en adelante hemos seguido juntos, al principio de modo itinerante, con un sitio web y una página académica vinculada con la Universidad de los Andes, aunque editada independientemente por nuestra fundación, la revista de estudios culturales Bordes, que está disponible online, siempre fue digital, desde el 2016 también tenemos algunas publicaciones impresas, y pues organizamos muchas actividades. Este seminario se mantiene anualmente y así también talleres permanentes, y también tenemos un festival de cine, que por cierto es esta semana. Y bueno, pues yo también hice la maestría de literatura latinoamericana y del Caribe de la ULA y aún a veces colaboro como docente. Marisol, pues nos vino con esta propuesta tan linda desde el año pasado. Ella dio una charla sobre eh, Ana Isabel, una niña decente, que es una novela que a mí me había gustado de pequeña, y ella dio un seminario más o menos largo, pero después, entonces, quedó la idea de vamos entonces a continuar con un ciclo de escritoras venezolanas. Y así hemos estado haciendo desde enero. Marisol es la coordinadora general, la autora de esta idea, y pues desde Bordes prestamos el espacio, Zoom, este espacio virtual, y nuestro canal de YouTube para difundirlos, y pues Marisol ha encargado de seleccionar todos los ponentes. Me halaga que haya aceptado incluirme en el de hoy. Y bueno, ya hablé mucho como siempre, perdón. Adelante.
sigue con el programa. Gracias, Fania. Disculpo a Camilo Mora, coordinador de la maestría, porque ha tenido un percance en su casa y no puede conectarse. Vamos entonces a entrar en el homenaje a Teresa de la Parra y específicamente vamos a presentar a las 4 ponentes. Voy a comenzar con Mariana Libertad. Voy a ser breve con la presentación de todas porque seguramente ellas van a hablar más de cómo ha sido su contribución al estudio de la obra o del autor. Sigue siendo profesora de la Simón Bolívar y actualmente se encuentra en México en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y ella sobre todo ha estudiado a las escritoras venezolanas de la primera mitad del siglo XX. Hace poco estuve en un curso con ella. Por cierto, es un curso que recurrentemente ella da, así que si les interesa ese periodo de la literatura escrita por mujeres, les puedo mandar la información una vez que ya tengamos una actividad concreta. Voy a dejarlos entonces porque Mariana tiene mucho que contarnos sobre los cuentos de Teresa de la Parra, de esas obras de las que poco sabemos, por lo menos asumo mi ignorancia. Yo no conocía que Teresa tenía cuentos hasta que Mariana me invitó a su curso. Yo había leído esas 2 novelas maravillosas de Ifigenia y Memorias de Mama Blanca, pero desconocía que también tenía cuentos. Así que Mariana hoy nos va a sorprender con esos cuentos y qué análisis se puede hacer de ellos. Adelante, Mariana, te escuchamos. Gracias, Marisol y a Fania. Y bueno, estoy muy contenta de haber vuelto de alguna manera, porque esta es una manera muy rara de volver a la ULA, que es una institución que me resulta entrañable. Y bueno, y de estar en Bordes por primera vez, y espero que haya muchas otras veces para volver a Bordes. Bueno, volver a Teresa, además de volver a Bordes y a la ULA, ¿no? Regresar a Teresa. Bueno, indefectiblemente pienso en Teresa de la Parra y pienso en Memorias de Mama Blanca, en la lectura obligatoria del bachillerato de los años 80 y en esa lectura tan particular y tan rara que se hacía de la historia, ¿no? Hay algo que nunca olvido y que quiero usar como punto de partida, y es que me hablaron de Teresa como una modernista tardía. Y recuerdo que fue algo que me quedó como dando vueltas y yo trataba de entender a qué obedecía esa clasificación. Poco a poco, bueno, aproximándome a textos que no eran precisamente Memorias de Mama Blanca ni Ifigenia, creo adivinar de dónde viene el juicio, aunque no lo comparto del todo. Hay un lema recurrente dentro de la narrativa de Teresa, está en los cuentos, en los 2 de los que voy a hablar hoy, y también aparece en Ifigenia, que es el tedio, el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento es algo recurrente en su discurso. Hay una cosa que yo creo que es importante que consideremos. Si revisamos la literatura del siglo XIX escrita por mujeres en América Latina, el tema del tedio y del aburrimiento siempre ha sido una estrategia maravillosa para, para decir cosas que no se hubieran podido decir en otras circunstancias, ¿no? Y en una novela como Sap, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ella escribió, dice que escribió cuando era joven y estaba aburrida, y resulta que es su toma de posición frente a un debate, el debate sobre la esclavitud, en el que una mujer no debía participar públicamente, ¿no? O pienso en Rosa Guerra, que reescribe en su novela Lucía Miranda, reescribe el tópico de la cautiva, le da un papel fundamental a la mujer intelectual en esa reescritura, pero ella dice que lo escribió porque se aburría y porque se lo quería regalar a una amiga que se casaba, ¿no? Está un poco como este discurso que siempre se presenta en los prólogos y en los paratextos, que contiene lo que Montserrat Ordóñez llama, o refleja lo que Montserrat Ordóñez llama la ansiedad autorial, ¿no? Es toda esta angustia por decirse autoras, que obviamente, y basta con haber leído medio párrafo del epistolario de Teresa para saber que no es una estrategia más, como las define Josefina Ludmer. Leemos 2 párrafos y ya sabemos que ella tenía plena conciencia de lo que decía cuando escribía.
pero en ese momento juega a decirse ansiosa o a presentarse como una persona ansiosa que no puede poner en el mismo plano el saber y el decir, ¿no? Ella no puede decir digo porque sé. Su juego permanente es soy mujer y no sé lo que estoy diciendo, o digo porque no sé, o no digo en el momento en el que es interpelada para que hable de situaciones particulares, no digo porque no sé. Yo quiero hacer la antología de las aburridas, les cuento, la de las mujeres aburridas que se meten en política y opinan de casi todo, ¿no? E intervienen en los debates literarios a partir de la historia del aburrimiento, ¿no? Bien, entonces en las dos historias tenemos a un par, a las dos historias de las que les voy a hablar son Buda y la leprosa, que apareció por primera vez en el repertorio americano y que luego se incorpora. Igual, bueno, creo que era una tendencia, ¿no? Ella publica estos textos como breves que terminan siendo parte de sus novelas. Y la otra historia es El ermitaño del reloj, ¿no? En El ermitaño del reloj se nos presenta un monje franciscano que es el encargado de tocar un reloj en una casa, ¿no? Aparece, toca y entra, sale, corresponde salir a las 12 y a las 6, ya, ¿no? Dar la vueltita y tocar. Pero bueno, nos mete dentro del reloj y nos enteramos de que el monje está terriblemente aburrido, ¿no? Es una cosa horrible vivir ahí dentro y él sabe que todos lo admiran en la sala de la casa, nos van contando que los otros adornos, que incluso un tazón que está roto, lo ve y se admira mucho, ¿no? Ahí hay un toque interesante porque es un tazón roto en el que pone las frutas y dice que las frutas se fascinan cuando ven el toque del reloj, pero el tazón les dice, cuando eso suena es que pronto se las van a comer. Y todo el mundo dice, este tazón está loco y lo que pasa es que no soporta la fama del relojero, ¿no? No soporta la fama y nos anuncia que nos va a pasar algo terrible después de las 6, pero eso no es cierto, ¿no? Bueno, se va dando todo esto y hay un momento en el que él está aburridísimo dentro del reloj, toca en la puerta y es un elefante que le promete llevarlo, le ofrece llevarlo a una estantería que está al frente, ¿no? Él viaja sobre el lomo del elefante hacia la estantería y allá está la reina de Saba, que vive en un platón bellísimo. Él se fascina con todo este lujo, él le cuenta sus anécdotas y al siguiente día se queda esperando que el elefante lo vaya a buscar. En vista de que el elefante no va, se arriesga, sale del reloj, se arriesga a quedar muy mal, porque él dice que si él no lo toca, el reloj no va a sonar nunca más, ¿no? Sale del reloj, va a buscar a la reina no se acuerda de él, no sabe quién es, no entiende por qué está ahí, ¿no? Dice, ¿qué hace este monje aquí? ¿Quién lo llamó? ¿Qué es esto? ¿No? De un día para otro lo borró por completo, ¿no? Y regresa desesperado, no llega a tiempo, pero la angustia existencial llega al límite en el momento que se da cuenta de que el reloj siempre pudo funcionar sin él. O sea, la angustia máxima del monje aparece cuando él ve que el reloj siempre pudo funcionar sin él y acaba suicidándose. Bien, bueno, tenemos al primer aburrido de estas dos historias. El segundo es Buda, que está paseando, todo el mundo lo admira, siente en él un líder espiritual, pero el Buda está terriblemente aburrido y sintiendo que su existencia no tiene ninguna lección, no tiene ningún destino, no tiene ninguna justificación. Camina y de pronto ve que hay una mujer a la que echan a la calle y él se acerca, y ella tiene una sonrisa. Y él se acerca y le habla y ella le dice que ella es una esclava y que como está leprosa, la echaron a la calle y nadie la quiere cerca. Y él se queda fascinado porque la ve sonreír. Y dice que bueno, ese tiene que ser el destino de su vida. Y le pregunta, les leo literalmente el cierre del cuento, dice, por fin he encontrado un tesoro que había buscado en vano durante tantos años. Tal tesoro es la esperanza. Yo voy a fundirlo en el crisol de la misericordia. Yo acuñaré con mis palabras áureas monedas y con mi enorme tesoro sobre mis espaldas iré a rescatar y a salvar a los tristes. De hoy más, yo seré el emperador de las lágrimas. Me sentaré sobre el trono de la compasión. Mi reino será el dolor y en él reinaré por toda la eternidad.
porque de todos los imperios que existen en el mundo, solo perdurará sobre la tierra este del dolor. Y nuestro señor Gautama, Sakyamuni, abandonó a su esposa, a su hijo, a sus fieles súbditos, repartió sus riquezas a los pobres, se vistió de cilicios y tomando el báculo de los mendigos, se internó en el desierto y ayunó 40 días. Bien. Las dos historias siento que tienen, bueno, esto del aburrimiento recurrente en Teresa como punto de partida, pero partiendo un poco uno de que el cuento del ermitaño del reloj fue leído como un cuento fantástico, ¿no? Porque son personajes, porque el protagonista es un muñeco de madera que vive en un reloj y toca la campana, porque, ¿no? Habría como que repensar lo fantástico y dónde está la sorpresa o el horror. Yo creo que hay un pacto de ficción desde el comienzo que le da toda la verosimilitud del mundo a lo que pasa y además no hay nada sorprendente dentro de la historia ni de la conducta de nadie, ¿no? De ninguno de los personajes. Pienso, por un lado, en el polo del aburrimiento, que como decía, siento que viene de una larga tradición, y en el otro, el de la frivolidad femenina recurrente también en el modernismo, ¿no? Siento que la primera historia, El ermitaño del reloj, se enmarca un poco sí, en esta tradición de personas, de personajes que tratan de buscar su destino, de romper el aburrimiento, e inevitablemente pienso en Ifigenia, ¿no? En cómo María Eugenia se inmola y se queda en casa y es profundamente infeliz, y cómo este hombre se sacrifica y también es profundamente infeliz, ¿no? Pero además tiene un destino muchísimo menos grato que el de María Eugenia, ¿no? Porque acaba suicidándose y dándose cuenta de que no tiene ningún destino. Entonces, tratando de pensar, claro, tienen una distancia de 7 años, ¿no? Y las personas cambian. No sé si hubo un cambio de perspectiva o de concepción de las relaciones de las personas con el entorno o con todo este asunto de la modernidad y de la producción, que es lo que yo siento que más se critica en El ermitaño del reloj, ¿no? El creerse parte necesaria o indispensable de una maquinaria que funcionaba perfectamente sin él. No sé si realmente este cuestionamiento a la modernidad o a la frivolidad asociada a la modernidad cambió, o sea, si la perspectiva de Teresa cambió respecto a ese problema, ¿no? Y en el 22 lo veía como algo que podía conducir a la muerte o a la desesperación, y en el caso de Ifigenia no tiene gran trascendencia, ¿no? Sencillamente se queda, se sacrifica, y siento que no hay nada mucho más allá de eso, ¿no? Ahora, esta lectura en diálogo de estos dos textos me hace pensar un poco más en Buda y la leprosa. Eh, por supuesto, la representación del cuerpo de la mujer leprosa es muy modernista, ¿sabes? Una mujer a la que vemos sonriendo bien, muy peinada, muy linda, muy exotizada, ¿no? En ningún momento hay una representación naturalista de la enfermedad que le genere algún rechazo a quien lea la historia, ¿no? Pero me parece muy interesante que, a diferencia de lo que hubiera podido ocurrir en un texto modernista tradicional, el tedio vital y la angustia y la desesperación no se combate con evasión, sino por el contrario, se combate entrando de lleno en la realidad. Entonces, pienso un poco en este juego que establece Teresa de ficción, o sea, estas tensiones que establece entre la ficción y la realidad, y además el asunto de que dentro de la cotidianidad está esta representación del preciosismo, del lujo, ¿no? De la exuberancia, y es precisamente lo que genera la infelicidad y el tedio, ¿no? Indefectiva. No pude evitar pensar en otra leprosa de la literatura latinoamericana, que es Dolores, de Soledad Acosta de Samper, a propósito de que estamos en San Cristóbal, de la escritora colombiana, de la vecina. Pensaba un poco en Dolores, que es esta mujer. Claro, Dolores es un texto muchísimo más romántico, ¿no? Y lo que presenciamos es el nacimiento de una escritora una vez que una mujer se enferma de lepra, se aísla, deja al novio,
No se convierte en la perfecta casada que se prometió en los 2 primeros párrafos, no sigue viviendo con la familia, ¿no? Sino que se va a una cabaña perdida y ahí se convierte en escritora, ¿no? Es mucho más romántica y bueno, por supuesto que creo que la tensión principal que presenta Acosta de Samper es un texto bastante 70 años, un poco menos, 50 años anterior al de Teresa de la Parra. Pero eso no son exactamente contemporáneos, ¿no? En el de Soledad Acosta de Samper está muy romantizada la figura de la mujer escritora y creo que el planteamiento es bastante claro de que es necesaria la descomposición del cuerpo o la negación de ese cuerpo femenino cosificado para que nazca la voz, ¿no? En el caso de Buda y la leprosa, me deja pensando el hecho de que la leprosa no cambie dentro de la historia. Sencillamente decide seguir viviendo, piensa que en algún momento pudiera cambiar algo y sonríe. Entonces me quedo pensando un poco en la posición pública, en el perfil público que asume Teresa de la Parra, quien en privado expone sus posiciones políticas a todo volumen. Habla maravillas del gobierno de Juan Vicente Gómez, habla en contra de, no, habla de los conflictos internacionales, es decir, no se guarda nada de lo que parece no saber cuando habla públicamente, ¿no? Y pienso mucho en qué papel cumple, o sea, en pensar en esta leprosa como una máscara de algo que sabe o que padece la feminidad que no se expresa, ¿no? Por otro lado, la mujer en ningún momento se queja. Es el Buda quien dice, ahora voy a vivir en el dolor. Ella no le dijo en ningún momento viva en el dolor, esta es iluminación, aquí está la felicidad, ¿no? Sencillamente sigue viviendo y sigue funcionando, ¿no? Y siento mucho, o sea, le doy muchas vueltas a esta figura porque él sobrevive a partir del contacto. Él sí sobrevive a partir del contacto con el, ¿cómo se llama? Con la pobreza o con la tristeza o con el, ¿no? Mientras que el que decide contactarse con el lujo, con el exotismo y con todos esos países que van más allá de casa, es el que acaba dándose cuenta de que no era necesario, ¿no? Entonces, bueno, un poco intentando cerrar esta propuesta de lectura, yo creo, bueno, en principio no termino de ver bien, porque los textos fueron clasificados, uno como cuento fantástico y el otro como modernista. Creo que, o la otra, la escritura del otro momento como modernista, ¿no? Creo que es una lectura un poco plana de la anécdota o incluso de los recursos retóricos, ¿no? Porque siento que Teresa como que desdibuja muchos de los límites de los planteamientos, tanto románticos como fantásticos, ¿no? Y por otro lado, no puedo pasar por alto la necesidad de revisitar, o sea, la necesidad que tiene ella de revisitar eso de quedarse en la falsa modernidad o irse con o sea, esta relación de dentro-fuera que vemos recurrentemente dentro y fuera de la casa, del reloj, del país, ¿no? Que vemos como algo recurrente dentro de su historia, ¿no? De sus historias. Siento además que eso me parece que es muy interesante también. Siento además que el hecho de que sean hombres aburridos, en este caso, como hubiera podido ocurrirle a un escritor modernista, ¿no? Y que al final consigan la solución en otro lugar, también nos está diciendo algo sobre esa representación propia del fin de siglo, acaba de pasar, ¿no? Propia del fin de siglo, asociada a la bella muerta, la mujer que no habla, el amor hacia la escultura, el cisne y cualquier otra cosa que no piense, ¿no? Definitivamente la mujer que se acerca más al ideal modernista es la que termina detonando la muerte, el suicidio y la desesperación, y la otra mujer que está bastante ajena, ¿no? Porque habla, porque su cuerpo no es hermoso, porque es una cantidad de cosas más, es la que termina dando alguna esperanza de vida. Entonces, siento que también hay como un desplazamiento el lugar de las figuras femeninas a propósito de la tradición justo previa a la publicación de estas historias, que es con la que siento que Teresa de la Parra dialoga. Bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Mariana, por tu excelente intervención. Ahora vamos a escuchar a la profesora Carmen Mayela Évora. Ella pertenece a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en la sede de Barquisimeto y ha estudiado a Teresa de la Parra. Específicamente tiene publicado un artículo sobre el cuento al que ha hecho mención Mariana Libertad. Vamos a dejar entonces a Mayela para que ella nos cuente desde qué perspectivas ha hecho su análisis y qué resultados ha obtenido del mismo. Mayela, tienes que activar tu micrófono. Ah, muy bien, Mayela. Bueno, Ahora buenas sí. tardes. Bueno. Buenas tardes, tarde-noche para algunos. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias a la doctora Marisol García por la invitación a participar en este homenaje a Teresa de la Parra. Las gracias a la Fundación Bordes por esta iniciativa también, que de verdad la considero muy importante para promover la lectura de estas autoras. Es muy interesante. Así que, bueno, es un honor. Muchas gracias. Espero cubrir las expectativas. Llevo tiempo trabajando Teresa de la Parra desde la maestría. Hice la maestría en la UPL Maracay. Y mi trabajo de grado lo desarrollé con estos 3 relatos que son la historia de la señorita Grano de Polvo de Belén del Sol, que fue el primero con el que tuve contacto cuando estaba en pregrado, y fue un relato que me fascinó, El ermitaño del reloj y El genio del pesacartas. Dentro de la maestría hay una línea de investigación donde se trabaja la literatura fantástica y la modernidad literaria. Entonces había una tesis allí con estos relatos que era ubicar a Teresa de la Parra dentro de lo que es la modernidad literaria y como una escritora fantástica. El cuento con el que publiqué ese artículo, por el cual me contactó la doctora Marisol, es sobre el ermitaño del reloj. La ponente anterior pues hizo un resumen de esa historia. Ese artículo lo titulé El discurso, orden y transgresión y degradación en el ermitaño del reloj. Eso fue producto de un seminario con el doctor Víctor Bravo y trabajando el análisis del discurso. No solamente lo he trabajado en los cuentos, sino que más adelante en el doctorado en la Universidad de los Andes, en el doctorado en lingüística, lo trabajé junto a Laura Antillano. Entonces trabajé Ifigenia y la novela Solitaria Solidaria, trabajando lo que es la imagen de la mujer y lo femenino en esas 2 novelas. Entonces, bueno, para empezar con el discurso de orden y transgresión y degradación del ermitaño del reloj, voy a citar, cito en el artículo a Roland Barthes que dice: denomino discurso de poder a todo discurso que engendra la falta y por lo tanto la culpabilidad de aquel que lo recibe. El objetivo de ese trabajo en particular fue analizar la relación que hay entre ese discurso, la realidad, el poder y la degradación como consecuencia de la transgresión del orden establecido por un discurso a través de un relato fantástico, El ermitaño del reloj, escrito por Teresa de la Parra. Como lo mencioné, pues este cuento es parte de un trabajo mucho más grande que constó en el que se tuvo como propósito determinar la presencia de los elementos fantásticos y misteriosos de esos 3 cuentos. Yo espero que esto de alguna manera en algún momento pueda convertirse también en un diálogo con la ponente anterior, porque de alguna forma voy a mencionar qué elementos tiene este cuento para considerarse un cuento fantástico y cómo desde el núcleo de lo fantástico, estos núcleos que ubica Víctor Bravo, entre lo que es la relación de la presencia del absurdo, la ironía, el humor, la presencia del mal,
lo ubican como un relato fantástico. En el caso específico de estos otros cuentos, que no fueron publicados en vida, sino posteriormente. El ermitaño del reloj, como lo comentó la ponente anterior, ocurre todo en un espacio cerrado. Entonces, Todorós, Castells, Susana Reyes de Rivarola y muchos otros autores que trabajan lo fantástico explican que esos son rasgos característicos de un texto fantástico. Entonces, en el caso del ermitaño del reloj, lo ubicamos como relato fantástico porque primero está centrado en la idea de una muerte grotesca. Ya lo comentó, el ermitaño cuando se da cuenta de esa transgresión termina ahorcándose, cuando ve que su vida es inútil. Entonces, el narrador desde un principio va adelantando en el relato la posibilidad el secreto o la manera como este fraile se siente aburrido y desilusionado de esa vida que lleva, pero que él considera que es muy importante porque está como si él ejerciera un gran favor, un gran servicio a todos los habitantes de ese lugar. Entonces, la primera frase que nos lleva, de acuerdo con las teorías, a ese mundo otro, a esa otra edad, a ese mundo fantástico, es que inicia con Érase una vez, así como los cuentos infantiles, pero en este caso es la apertura a un mundo otro, un mundo que no es tangible, un mundo que no lo podemos ubicar ni en un espacio geográfico, ni en un tiempo determinado, sino que es en un espacio cerrado en donde se da esa relación de alteridad, realidad, ficción. Los personajes son todos seres inanimados, porque es todo el público de un comedor, es el protagonista, que es el ermitaño, que maneja un mecanismo, supuestamente maneja un mecanismo de dar las horas, y ese era el gran servicio que él daba a todos los seres allí, a los seres humanos que habitaban esa casa, ese lugar. Entonces, el tiempo y el espacio no son definidos. La noche, toda la tragedia del ermitaño ocurre durante la noche, y la noche es un elemento constructor de presagios negativos. Es en ese espacio nocturno en donde se da la personificación del mal. Hay allí también una relación entre lo sagrado y lo profano, porque, bueno, el ermitaño, por ejemplo, pasa su hora, entre una hora y otra, en el momento de dar, rezando el rosario, o leyendo el discurso que lo lleva a mantenerse allí durante más de 50 años. También participa allí un elefante de ébano, que es el portador del discurso de la persuasión o la tentación, que hace que este fraile ya aburrido, o sea, es como la gota que derrama ese aburrimiento, y lo hace a través del discurso de la persuasión, saltarse el reglamento. Y, por supuesto, entonces descubrir todo este entramado de fatalidad. Todo eso ocurre durante las horas de la noche. La ironía, que es también una de las estrategias retóricas que están en el texto, es que un ser inanimado le marca el tiempo a los seres humanos. Entonces, esos son algunos de los rasgos característicos que hacen que ese texto sea considerado, pues desde las distintas teorías, desde donde lo analizamos, se ha ubicado dentro de lo que es la narrativa fantástica y, por supuesto, dentro de lo que es la modernidad literaria en este caso. En el caso específico del artículo con el análisis del ermitaño, del reloj, los referentes teóricos que utilizamos fueron dos. Uno, Foucault, específicamente cuando menciona en su discurso que la sociedad se encarga de producir y controlar el discurso de manera tal que pueda funcionar como poder mediante procedimientos. Y él dice que el procedimiento más evidente es el de lo prohibido. Y Baindit coincide con él diciendo que el discurso es un poder que permite controlar los actos de los demás. En el relato vemos que el ermitaño tiene pegada en la pared un discurso que dice, una ley, una orden que dice, que se la dio su superior cuando lo encargó de esa tarea de dar las horas, que dice, así cito, prohibición absoluta a Fray Bernabé de salir, así se llamaba el fraile, de salir bajo ningún pretexto de la capilla del reloj. Debe estar siempre listo para tocar las horas tanto del día como de la noche. Entonces, él
asumió esa tarea con mucha disciplina porque, bueno, era un monje que esa era pues su ideal de vida. Y él creía que le estaba rindiendo un gran favor a ese mundo fantástico que está allí, como a los seres humanos también. Cito un texto de la obra en donde se puede ver eso, donde el narrador dice que durante muchísimos años, Fray Bernabé, este era su nombre, halló en su oficio de campanero tan atractivo que ello le bastó para satisfacer su vida. Reflexionen ustedes un momento. El pueblo entero del comedor tenía fijos sus ojos en la capillita. Entonces él creía tener un gran poder, que ese discurso que estaba allí en la pared le daba un poder. Y cuando ocurre toda esta historia, que el elefante de ébano lo convence de ir a visitar a la reina de Saba, que vive en una sopera, en el fondo de una sopera con este elefante, le cuenta esas grandes historias, y se da cuenta al día siguiente que todo lo que él había vivido era una farsa. Entonces allí es donde ocurrió, por faltar a mi deber, decía, por faltar a mi deber. Y corrían con angustia, se ve allí también la estructura de viaje, con la angustia para llegar allí. Entonces se da cuenta que lo que estaba viviendo era una farsa y se ahorca. Entonces, nuestra reflexión final con respecto a ese cuento es que la autora, Teresa de la Parra, mediante la ironía, busca de alguna manera desenmascarar la realidad de una sociedad que crea sus leyes, normas, o mejor dicho, convencionalismos sociales, con el objeto de manipular la conducta de sus miembros en nombre de una verdad que ha pactado con la moral, que sume a los seres humanos en el hastío y los lleva al desencantamiento, y ocultan la verdadera realidad tras la falsa apariencia, un simple simulacro, una crítica al poder, a lo instituido. Es lo que nosotros pensamos que puede, intuimos, inferimos, que puede querer decir la autora a través de este relato fantástico. Gracias. Gracias, profesora Mayela. Efectivamente, pueden entrar en diálogo los dos discursos que acabamos de escuchar porque coinciden en este cuento, y ven ustedes que dependiendo de las herramientas que uno utilice, pues va a encontrar unas joyas interpretativas distintas. Vamos a continuar con el programa y ahora le Dame un segundo, corresponde- Marisol, disculpa que te interrumpa. Ah, Yo me voy a desconectar como 2 o 3 minutos, ustedes van a quedar en su sesión abierta, mientras hacemos un cambio porque estábamos con planta eléctrica y acaba de llegar la luz. Entonces tengo que apagar la planta, bajar el breque y volver a subir. ok. Pueden hablar ustedes 3 minutos mientras hago eso. Típico. Está bien, está bien. Esto forma parte del país, un paréntesis que nos permite el Sí. país. Creo que si Mariana está activa, podríamos dialogar en torno a este cuento en el que ambas han coincidido y han analizado desde puntos de vista distintos, a mi parecer. Sí. Sí, sí. A propósito de la llegada de la luz y todo esto, yo, yo siento siento que el horror por el que pasa el monje es muy humano. A mí me recuerda Sí, muchísimo a María Eugenia, el monje, sí, sí. porque está en la cuestión de irse o quedarse, pero él se va. Y a mí siempre me ha parecido que este es como el contradiscurso, es como el que hubiera pasado si María Eugenia no se quedaba, ¿no? Sí. Entonces, Y el aunque encierro. el encierro, El exacto. encierro. Ujú. Digo, bueno, si María Eugenia no se quedaba, a lo mejor no pasaba nada, porque ella se sentía como muy responsable de las consecuencias que iba a traer su partida, ¿no? Y él se fue y no pasó nada. Bueno, le pasó algo a él como sujeto, pero no al Claro. entorno. Y claro, sí, llega con la reina, que es todo tan frívolo, ¿no? Sí, sí. Es un poco el mundo en el que vive María Eugenia, o en el que quiere vivir más que en el que vive. ¿No? Sí. Sí, yo Y, pienso que fue como un preámbulo a lo que desarrolla posteriormente en Ifigenia. Porque ujú, yo estaba revisando hoy para conversar y revisaba un trabajo posterior y vi
cómo en el capítulo 4, específicamente en esa parte, está ella encerrada por ese discurso de la moral, para preservar la moral de ella, y cómo ella termina asumiendo ese discurso de ese convencionalismo social, y entonces está el sacrificio. Entonces un sacrificio, Fray Bartolomé se sacrifica porque sacrifica su vida, porque la había sacrificado. Ajá. Porque la había sacrificado toda la vida, pero María Eugenia se sacrifica aceptando el matrimonio por conveniencia. Hay como una evolución, ¿no? Y una constante también, además del aburrimiento, el sacrificio y sí, el hastío, por supuesto, y el miedo, por supuesto. Y Es después interesante. pensaba también en un texto muy anterior, ¿no? El de Teófilo Gautier, La muerte enamorada, que como es este sacerdote, claro, son reales, no están en el libro, pero como él se enamora de esta mujer, que es la vampiresa, y casi, pero termina quedándose en el seminario, ¿no? Termina quedándose en la abadía. Y yo digo, bueno, yo creo que esto es lo que pasa cuando se renuncia al encierro y se opta por otro tipo de decisiones más asociadas a lo sensorial, a lo vital, a una nueva experiencia. Y bueno, sin quererlo se descubre que no era tan necesario en el otro lugar, ¿no? Y si es humano porque quizás es la excusa, en el momento en que se hace el relato, la excusa para decir, para hacer una crítica a que aquello sucede. Pudiera sucederle a cualquier ser humano, por supuesto. Claro, lo fantástico porque precisamente por los seres inanimados, ¿no? Y aquel lugar cerrado. Pero por supuesto que la literatura fantástica generalmente se ha convertido como una excusa para hacer esa crítica a esa realidad. Creo que ya vino la luz, o cómo fue el... Sí, ya vino la luz, ya vino Fania y vamos a Qué continuar bueno. con este coloquio en torno a la narrativa de Teresa de la Parra. Corresponde ahora la participación de dos ponentes que se van a centrar en Ifigenia, esta novela maravillosa de la autora que hoy estamos analizando. Fania ya se presentó, ya la presenté, yo creo que podemos entrar directamente en el tema. Sobre todo, Fania nos conversará sobre el personaje de Ifigenia. Bueno, como creo que quedó claro, yo no soy escritora ni crítico literario, ¿sí? Yo soy lectora. Sin embargo, pues me interesa mucho la literatura, ¿sí? Y bueno, como les dije, también cursé un posgrado, quiere decir que me interesa bastante, aunque casi como la señorita que escribía porque se fastidiaba. Yo hice ese posgrado porque simplemente tenía mucho tiempo libre después de que renuncié al hospital porque gané un concurso en la ULA como psicóloga de la ULA y la carga de trabajo era dramáticamente inferior, de tal modo que sentía que estaba tan holgada que me hacía falta actividad y decidí volver a mis preferencias de adolescente, que eran las artes y las letras. Y pues se me ocurrió cursar esa maestría, donde nunca hablamos de Ifigenia ni de Teresa de la Parra en realidad, pero quien no la conoce, tal vez no todos la hemos leído, pero al menos es una figura muy mencionada cuando se habla de la literatura venezolana, y creo que lo que más se dice es que es la primera escritora mujer reconocida en Venezuela en ese momento. También otros han hablado de que pues, fue desde el poder que se vinculó, de que era una mujer de clase alta, pero que si hubiera sido de las clases populares no se hubiera publicado, y pues, por supuesto que debe haber habido muchas otras mujeres que hayan escrito y que no hayan podido publicar, pero definitivamente pues ella fue la primera en ser publicada. Primero, así sus cartas en un artículo, porque simplemente, efectivamente, era de un nivel sociocultural alto, entonces entre esos que no eran tantos en Venezuela en esa época, todos se conocían, así que José Rafael Pocaterra la invitó a escribir como amigo, porque le gustaba cómo escribía, porque ella era una gran escritora de cartas, y, y después la convencieron de que debía
publicar eso como una novela, de que tenía valor, y eso le costó un poco. A pesar de lo que dijo Mariana, de que ella tenía mucha conciencia de ser autora y que eso de decir que ella escribía, no sé, que no era tan medida su escritura, yo sí creo que es posible, ¿no? Que no tuviera total conciencia de esto. Por ejemplo, puedo decir a nivel personal que yo insisto mucho en eso de que no soy escritora, pero también me encantan las cartas, escribo muchas cartas y publiqué un libro de cartas con mis amigas hace 1 año y medio, 2 años casi. Y este fin de semana por primera vez fui a un evento de escritores y editores en calidad de escritora y editora, y eso para mí fue un poco extraño, me sentía muy rara porque yo decía, pero yo no soy escritora. Y una amiga que es poeta, y ella sí está súper identificada como poeta desde hace años, me insistía, pero claro que sí, tú escribes. Y yo, bueno, no sé, yo escribo cartas, de pronto un ensayo, un artículo, pero yo no soy escritora. Entonces, bueno, creo que yo puedo tener afinidad con esas declaraciones de Teresa de la Parra, aunque por supuesto no pretendo ser la escritora que es Teresa de la Parra, solo con esa afirmación. Y hoy pasaron unos grandes amigos y me regalaron, aparte de un libro que no he leído sobre su obra, esta foto. Teresa de la Parra la leí, Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca, como la mayoría de las personas que estudiaron bachillerato en Venezuela en los años 90, porque me la asignaron. Sin embargo, pues yo creo que disfruté en ese momento más Memorias de Mamá Blanca. Recuerdo que me gustó más. Después, con los años, recordé una y otra vez Doña Bárbara e Ifigenia como dos novelas emblemáticas de la historia de la literatura venezolana que se asignan a leer en bachillerato y en las universidades, y lamentando que han sido como incomprendidas, ¿no? O por lo menos que las lecturas que se les han hecho no me han gustado, ¿sí? Sobre Doña Bárbara hay solo 2 lecturas que me han gustado de las muchas que he leído, aunque tampoco puedo decir que he leído todas, obviamente, que son una de Juan Liscano, prólogo a una de sus ediciones, y otro, un artículo de Jaime López Sanz, donde habla de Doña Bárbara desde lo mítico, arquetipal, y siento pues mucha afinidad con esa postura. Con respecto a Ifigenia, pues hay muchas cosas que se han escrito, ahí sí es verdad que menos puedo decir que he leído todo, pero puedo decir que me conecté muy bien con un texto de Julio Miranda, que es un crítico literario y de cine uruguayo, pero hizo mucha parte de su trabajo aquí en Venezuela, y admiro mucho su trabajo, donde él comentaba lo lamentable que fue la adaptación cinematográfica que se hizo de la novela Ifigenia. Y lo peor es que la adaptación es muy bien cuidada y muy profesional. Fue hecha por un equipo de gente de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, con gran esmero en los detalles históricos, en la producción, en el vestuario, mucha atención al detalle, actores reconocidos, a excepción de la protagonista, que esa era era su debut, su primera actuación, pero el director quedó tan encantado, Iván Feo, con ella, con María Alejandra Martínez, que me imagino que la mayoría la conoce, por lo menos los que han visto telenovelas venezolanas o incluso cine nacional, que hoy en día, por cierto, además de actriz, que es muy buena, es productora, y parece que está dirigiendo su primera película. Y sí, ella es encantadora, y realmente creo que fue un acierto el casting, ella como Ifigenia. Pero de resto, Iván Feo se dedicó, porque era muy difícil, esa novela, en algún lado leí que Teresa de la Parra decía que le gustó escuchar que alguien en el kiosco se la recomendó, o sea, ella se acercó al kiosco a buscar algo y él le recomendó esa novela. Y ella le preguntó, ¿y cómo es? Y él le dijo, ay, es muy buena porque es que es diferente, o sea, escriben como la gente habla, como conversaba. Y eso le gustó mucho a él. Yo estoy de acuerdo, siento que es una novela que está escrita de un modo bastante ameno, y muy perceptiva, ¿no? O sea, muy aguda con respecto a su observación de cómo hablamos los venezolanos en general. Porque ahí ella no solo pone a hablar gente de su propia clase social, como es la protagonista, sino que habla mucha gente. Y a lo largo de la novela, pues podemos ver diálogos tanto
de terratenientes ricos, políticos, arribistas, nuevos ricos, aristócratas en decadencia, esclavos, sirvientes, gente del mercado, etcétera, ¿no? Por supuesto, se centra más que todo en su medio, que es el que conoce, que es el de la clase caraqueña, más o menos pudiente o que fue pudiente y está en decadencia y que está viendo surgir el poder económico de otra clase social, ¿no? Que para ellos es un poco despreciable, pero terminan aceptándola por el tema de la necesidad, ¿verdad? De hacer alianzas, como ha pasado en Venezuela en múltiples oportunidades a lo largo de su historia. Es decir, el desprecio del aristócrata por el nuevo rico y su interminable asimilación a la clase. Y pues, con respecto a, que me gustó mucho esa lectura que hace Mariana, pero ella alude al aburrimiento, y sí, es importante. De hecho, en la novela, el nombre de Ifigenia se lo puso, o sea, se lo puso ella, pero por recomendación de uno de los tantos amigos a los que ella se lo dio a leer y consultó. Porque el título original era lo que terminó siendo el subtítulo: Diario de una señorita que escribía porque se fastidiaba. Como les digo, era una columna de prensa. Y pues a mí en mi casa me enseñaron que la gente inteligente no se aburre, o eso me repetía mi mamá constantemente. Yo siempre he sentido, y le digo a mi sobrina ahora, porque no tengo hijos, pero tengo una sobrina para poder regañar, y entonces le digo, cuando se queja, tía, estoy aburrida, yo le digo, tía, la gente inteligente no se aburre, ¿para qué tienes la imaginación? Juega, haz algo. Y ella, ay, tía, por favor. Bueno, mi mamá me decía eso a mí, pero yo no le contestaba como me contesta mi sobrina, sino que yo me lo creía. Y yo decía, caramba, no me puedo aburrir. Y entonces, efectivamente, he pasado buena parte de mi vida metida en los libros y en la imaginación, más que en la realidad. No soy una persona muy práctica. Y como comparto con María Eugenia y con Teresa de la Parra la tendencia a dar muchos rodeos y a no ir al grano, voy a leer algunas cosillas del prólogo del prólogo y de otras partes de un libro maravilloso. Porque ni siquiera terminé de decir, ok, el punto era que de las lecturas que se han hecho sobre esta novela, hay 3 que me gustan mucho: la de Julio Miranda, una de Guillermo Sucre, que es una maravilla, y esta, que es mucho más larga, porque los otros 2 son pequeños. Este es un libro completo que podría ser una tesis doctoral o no sé qué fue, pero fue un tiraje que salió muy, muy pequeño, y yo tuve la fortuna de que me lo vendiera una muchacha que no tenía mucha conciencia de lo que era. Bueno, no le interesaba en realidad, simplemente. Es una edición muy bella en papel cebolla que editó como que fue CanTV, y sí, CanTV y la UCB. Porque la autora era profesora, es profesora jubilada de la UCB, de la Escuela de Letras, María Fernanda Palacios. Bueno, no consigo el número de ejemplares, no sé, por ahí debe estar, pero son pocos. Y no creo que lo vayan a repetir. Esto en el prefacio. Una sola palabra, dicha con el acento y la respiración con que la pronunció Lezama Lima, y a conciencia de que ella basta para convocar esa otra corriente sumergida donde vive, oculto y poderoso, el hecho americano. La imagen es el punto de partida y de llegada a la órbita mitológica de la doncella criolla. El libro se llama Ifigenia, mitología de la doncella criolla. Una novela me ha servido de atajo para sentir esa tradición de ausencias posibles donde yace el agua de nuestros pozos más profundos y se forma el nudo de nuestros complejos más tenaces. Hablo del reino de las imágenes, no del aburrido problematismo de la identidad. Hablo de ese enemigo rumor que teje por debajo de la marcha visible de la historia la contramarcha de nuestros regresos, descansos y fijezas. Por debajo de los espacios clasificados de la literatura y a expensas del mundo representado en la ficción, aparece un continuo que crea su propia figura y se mueve a otra velocidad. La imagen, no como signo o recurso estético, sino como fuente afectiva y memoriosa que nutre la obra de un escritor. Así, la historia que cuenta la narradora, la novela de María Eugenia Alonso, es solo el vehículo para navegar en esa otra interminable de la que ella, Teresa de la Parra,
y aún nosotros mismos somos No se metáforas. escucha. Ah, no se escucha. ¿No escuchan? No, ¿podrías volver a repetir el último fragmento? Ah, es Es mi que conexión a internet. Es mi se conexión a congeló internet. la imagen. Se congeló. Déjame cambiar de red a ver. Ah, no, como que no. Bueno, no sé. La otra red. Ahora sí te escuchamos. Si ¿Sí? retomas el último fragmento, continuamos contigo. Ah, bueno, ok. Entonces sí. El último fragmento, ¿cuál sería? A ver. Por debajo de los espacios clasificados de la literatura y a expensas del mundo representado de la ficción, aparece un continuo que crea su propia figura y se mueve a otra velocidad. La imagen, no como signo o recurso estético, sino como fuente afectiva y memoriosa que nutre la obra de un escritor. Así, la historia que cuenta la narradora, la novela de María Eugenia Alonso, es solo el vehículo para navegar en esa otra interminable de la que ella, Teresa de la Parra y aún nosotros mismos somos metáforas. Con Ifigenia, la doncella sacrificada en Aulide, la imaginación, la de Teresa, la de su personaje, pero también la mía y la tuya, lector, nos dice María Fernanda Palacios, tiende un puente con la tradición pagana mediterránea para acercarnos con la distancia psíquica adecuada a nuestros complejos modernos y locales. El proceso de escritura de este trabajo maravilloso de María Fernanda Palacios llevó muchos años. Leer su relato de cómo fue preparándose para llegar a esto me recuerda a cómo describe Marguerite Yourcenar su proceso con Memorias de Adrián. Y es muy bello, pero no se los puedo leer porque es muy largo. Solo les comento, ¿no? Que ella es pues profesora de letras de la UCB, del Departamento de Literatura y Vida, y que muchas veces pues hubo diálogos, hubo talleres que ella la llevaron a esto. También dice que debe mencionar su deuda con la obra de Lezama Lima y Cintio Vitier, y que otra fuente primaria está en la obra de Jung y en los trabajos de psicología de los arquetipos de Rafael López Pedraza y James Hillman. Primero fue publicando varias cosas en 1982 y 1983 bajo el título genérico de La mujer y la casa. Después siguió trabajando, leyendo con Jaime López Sanz, Miguel Asensio, Rafael López Sanz y Alberto Amengual. Después fue escribiendo cosas sobre las cartas y el diario de Teresa de la Parra, la colonia como imagen en Teresa de la Parra, el fastidio, recordando lo que dijo, Mariana, el fastidio de María Eugenia Alonso y las repeticiones de Reinaldo Solar en 1987. En 1991, los complejos virginales en el mito de Teresa de la Parra. A partir de entonces, dice ella, comienza la lidia, no tanto con la obra de Teresa como con mis propios complejos. Ya lo dije, no podemos hablar de imágenes impunemente y cualquier acercamiento pasa por resistencias invisibles que fuerzas más poderosas han levantado dentro de nosotros. Cuando Teresa de la Parra dice que la inspiración a menudo se le escapa y la desampara, cuando agrega que escribe espontáneamente, por casualidad y sin traicionar su naturaleza más íntima, confiesa sin querer que escribe desde un lugar muy cercano al inconsciente. No digo que escribiera de manera irresponsable o inconsciente, para nada, sino con una conciencia próxima al inconsciente. Jung llamó ánima a esa facultad. Esto implica un riesgo grande, expresarse a partir de esos puntos ciegos, confiando en lo que hay en nosotros de más caprichoso, inconstante e inestable. Pero también significa poder contar con la gracia, la vivacidad y la fantasía de esa muchacha interior que anima cuanto hacemos. Cuanto hacemos, pensamos y sentimos. De modo que ella escribe desde una conciencia distinta de la que guía a la mayoría de nuestros novelistas. Habla de las mismas cosas, pero con más gracia, y habla de otras cosas que solo la gracia puede decirlas. ¿De qué sirve la literatura si no es para devolvernos un pedazo olvidado o ignorado del mundo en que vivimos o de la historia en que estamos ensartados?
Creo que Ifigenia, además de abordar ese momento de tránsito entre la muchacha y la mujer, muestra la maraña de lo virginal en nuestra cultura. A partir del tema de la independencia, con minúscula, en la vida de una muchacha, atisbamos los estragos de aquella otra, con mayúscula, en que el venezolano ha escrito su historia. Una imagen, la casa, se ofrece como el primer eslabón de una cadena de motivos que recorre toda la novela. Casa, regreso, fastidio, agobio, pobreza, dependencia, sacrificio. A medida que traza el contorno virginal de una señorita criolla, llámese ella María Eugenia Alonso, Teresa de la Parra o Venezuela, va dibujando el rostro de Ifigenia, víctima y sacrificadora. Ese contorno es también un estilo, ¿y no es acaso el estilo una forma de conciencia? Porque Ifigenia también es quien responde cuando preguntamos por la relación de Teresa de la Parra con la escritura, y responde en términos de destino. Ifigenia es la que nos dice de dónde viene y hacia dónde va cuanto pasa por ella como literatura, como retórica, como imagen y hasta como enfermedad también. Teresa de la Parra sabía que desde el ámbito de lo femenino se podía vislumbrar un ángulo de la historia que la versión exclusivamente heroica nos ha escamoteado. Pero lo que ella no podía saber es cómo, al escribir su historia desde allí, estaba abriendo una rendija para ver en lo sombrío de la mujer. He querido leer en la imagen de esta doncella desde la zona fronteriza de su imaginación. De allí que mi estilo al abordarla se contamine necesariamente de subjetividad. Es más, de allí que solicite la complicidad del lector y apele constantemente a un nosotros que lo involucra, arrastrándolo a compartir esta lectura y sus muchas arbitrariedades. ¿Tendré que disculparme por el sesgo ensayístico de estas páginas? Confieso que mi interés no estuvo dirigido hacia la crítica literaria como ejercicio académico. Mi impulso para escribir surgió más bien de un malestar por esa queja que se va adueñando de la vida hasta convertirla en un continuo sacrificio. La quejadera en que vivimos nosotros los venezolanos. Cuando trato de reflexionar sobre esto, la literatura aparece, ofreciendo las imágenes necesarias para intentarlo. No creo que Teresa de la Parra se propusiera decir todo lo que he visto a través de su novela. La imagen siempre cala más hondo, allí donde el ojo precisa lo que la conciencia no ve. Pero ella tuvo el buen tino de dejar que la imagen hablara por sí misma. La vida limitada de un individuo, por más artista que sea, no basta para calibrar el alcance de una imagen en su propia obra. A veces se necesitan generaciones enteras para que un contenido salga a flote y pueda ser reconocido y digerido conscientemente. Creo que algo así sucede con Ifigenia. No es solo que admita muchas lecturas y varias interpretaciones, sino que no todo lo que contiene y moviliza esa imagen estamos en capacidad de apreciarlo y asimilarlo. La lectura de una imagen no es cuestión de inteligencia, tenacidad o información, sino en todo caso de sintonía. ¿Cuánto puede alcanzar o tolerar mi conciencia? En este trabajo he tratado de traducir en palabras esa sintonía con la doncella criolla que deambula por la obra de Teresa de la Parra. No fui yo, sino esa doncella vagabunda dentro de mí, quien hizo la conexión. Cientos de páginas necesitó mi torpe inteligencia para transcribir sus breves balbuceos. Y bueno, estos breves balbuceos son maravillosos, pero no puedo seguir leyéndoles más porque veo que la hora está como tarde, ¿no? Yo tengo la deuda de escribir un comentario sobre este trabajo y sobre lo de doña Bárbara. Vamos a ver si esto me anima. Creo que de hecho vamos a empezar a hacer ahorita un seminario sobre este trabajo, específicamente el de María Fernanda Palacio, junto con uno de Axel Capriles sobre el complejo del dinero, porque creo que tiene mucho que ver. Entonces, les leo solo un par de citas para terminar, más de la novela. Los que no saben, bueno, creo que todos saben, ¿no? Que María Eugenia llega adolescente, recién muerto su papá, a Caracas, pensando que era una rica heredera y gastó lo que le habían dado para el viaje en París, donde estuvo un mes, creyendo que eso era solo un regalito, algo para que disfrutara el paseo, y cuando llegó le dijeron sus parientes que no, que eso era toda su herencia, que ya la había gastado y que tenía que depender ahora de la caridad de su tío. Entonces, esta cita de la novela dice: con mis ojos espantados les miré a los dos
y seguí luego contemplando interiormente la horrible noticia que se abría de golpe ante mi porvenir, como una ventana sobre una noche lúgubre. La pobreza. Una cita de José Lezama Lima que ella resalta, que resalta María Fernanda. Ser más pobre es estar más rodeado por el milagro, es precisar el animismo de cada forma, es la espera, hasta que se hace creadora de la distancia entre las cosas. Otro de César Vallejo. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? Y el último que se me hizo. Bueno, me imagino que la perdí, pero hay varios excelentes. Y ni modo, espero que eso les anime tal vez a participar en el seminario o a contactar a esa mujer que es fantástica y todavía está viva, debe tener, bueno, no sé, 70 años quizá. Donde podemos aprender tantísimo sobre nosotros mismos, sobre nuestra cultura venezolana. Aquí está, la última cita que quería leer. Yo que me creía rica, yo que había aprendido a gastar con la misma naturalidad con que se respira o se anda, no tenía nada en el mundo, nada. Nada fuera de la protección severa de abuelita, que se inclinaba ahora sacando la aguja por entre las hebras del pañuelo de seda, fuera del cariño jovial de tío Pancho, que también callaba enigmático, recostado en la mecedora, apretando entre los dientes el tabaco encendido y oloroso. Con mis ojos espantados les miré a los dos y seguí luego contemplando interiormente la horrible noticia que se abría de golpe ante mi porvenir, como una ventana sobre una noche lúgubre. La pobreza. ¿Comprendes bien, Cristina? Todo lo que esto significaba. Cristina es la amiga a la que ella le dirige la carta. Era la dependencia completa con todo su cortejo de humillaciones y dolores. Era el adiós definitivo a los viajes, al bienestar, al éxito, al lujo, a la elegancia, a todos los encantos de aquella vida que había entrevisto apenas durante mi última permanencia en París y a la que aspiraba yo con vehemente locura. Era también el adiós definitivo para ti, para tantas otras cosas y personas que no había conocido nunca y que presentía esperándome gloriosas por el mundo. El mundo, ¿sabes? Todo el caudal de felicidad y de alegría que se agita más allá de las 4 paredes de hierro de esta casa de abuelita. La alegría, la libertad, el éxito, ya no serán míos. Y ante semejante idea, sentí que un nudo me apretaba espantosamente la garganta y que un torrente de lágrimas me asediaba impetuoso y terrible. Y bueno, sobre el resto de la novela, pues hablaremos en otra oportunidad, que haya más tiempo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Fania, por rescatar a María Fernanda Castillo. Palacios. Palacios, perdón. Ojalá que sí, que podamos contactarla. El año que viene, en el 2024, se cumplen los 100 años de Ifigenia, porque fue qué bueno. publicada en el Puede ser una buena en ocasión. 1924. Puede ser una buena ocasión para contactar con María Fernanda. Vamos a continuar entonces con Teresa de la Parra y con su novela Ifigenia. En esta oportunidad vamos a ver un video que nos mandó la profesora Luz Marina Rivas. Ella es profesora jubilada de la UCB, actualmente trabaja para el Instituto Caricuervo, es la coordinadora de la maestría en literatura y durante décadas se ha dedicado a estudiar a las escritoras venezolanas. Tiene una amplia trayectoria en investigaciones, artículos, libros, etcétera, donde ha hecho análisis de las obras de estas escritoras. Teresa de la Parra, por supuesto que está ahí. En el chat les voy a enviar los datos del artículo de la profesora. Vamos entonces a ver el video. Dame un minutico, perdón. Yo sé que tú me lo mandaste con tiempo, pero parece que no lo preparé a tiempo. Dame unos 10 segundos. También en el chat tienen la información del artículo de la profesora Carmen Mayela y les adjunté un vínculo donde pueden leer el cuento El ermitaño del reloj si no lo han leído. Para quienes no han leído Ifigenia, se puede encontrar en PDF en varias ediciones, entre ellas la de la Fundación Ayacucho, que tiene las obras completas. No solamente está esa novela, sino otras de sus obras.
Así que sea propicia esta oportunidad para leer a la autora. Yo comencé a leer un libro de Fania, no se escucha. No se escucha, Fania. No se escucha nada, absolutamente. Absolutamente se ve, pero no se escucha. Pues debe ser algún problema de mi parte que no sé, algún problema técnico que no sé cómo hacer para que ustedes puedan escuchar el audio de un video que yo estoy produciendo. Cuando compartas el video, dale a un minuto que estoy desbloqueando la cámara. Le das a compartir audio. O sea, justo cuando estás compartiendo, tienes que clicar compartir audio. Ay, gracias, voy a ver. Ya le dejé de compartir, a ver si ahora sí. Ajá. A ver. Ah, sí, hay una opción que dice compartir sonidos. Ay, gracias. Mi lectura sobre Ifigenia de la manera más compacta posible. Era una lectura muy perjudicial. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí, aunque sea de manera asincrónica, para hablar de una de las escritoras más importantes de nuestra historia literaria, que es Teresa de la Parra. Y quiero darles mi lectura sobre Ifigenia de la manera más compacta posible. Teresa de la Parra nos dio una clave de lectura de esta novela cuando se la criticaba porque se decía que era una lectura muy perjudicial para las jóvenes de su tiempo, que alentaba en las jóvenes una independencia y una desobediencia inaceptables. Y entonces lo que dijo Teresa de la Parra era: el diario de María Eugenia Alonso no es un libro de propaganda revolucionaria, como han querido ver algunos moralistas ultramontanos. No, al contrario. Es la exposición de un caso típico de nuestra enfermedad contemporánea, la del bobarismo hispanoamericano, la de la inconformidad aguda por el cambio brusco de temperatura y falta de un nuevo aire en el ambiente. ¿Qué veo entonces en María Eugenia Alonso de Ifigenia? Se trata de una joven aprisionada en una vida pequeña, en una casa que prácticamente es una cárcel para ella, donde va a tener que asomarse a la ventana pensando en que está a la venta, donde todo lo que se le ocurre hacer que no sea coser, bordar y esperar es mal visto. Entonces, la literatura es para María Eugenia su vía de escape para tener experiencias vicarias, para vivir a través de la lectura lo que otros viven en el mundo de la ficción. Entonces, como lo que tiene a su alcance son fundamentalmente novelas románticas, ella, como el Quijote y Madame Bovary, quiere vivir esas experiencias de las novelas románticas en su propia vida. De allí entonces que todo el amor que dice sentir por Gabriel Olmedo sea una fantasía a partir de lecturas como Pablo y Virginia y otras que hacen crear en ella un ser imaginario. Gabriel Olmedo, que al principio le había parecido algo tosco, muy moreno y presuntuoso,
pasa luego a ser el de las blanquísimas manos de pianista, libres de anillos ostentosos como los que exhibía César Leal. Cuando es llevada a la hacienda de su tío Eduardo, entonces prácticamente vive una novela pastoril y se enamora de Gabriel Olmedo, al que apenas había visto 2 veces. Entonces esas fantasías románticas nos van mostrando a una joven rebelde que no es exactamente una joven feminista. De hecho, a ella no le gustaban las mujeres feministas porque tenían unos zapatos muy feos. Entonces tenemos una fantasía de amor romántico que evidentemente en el mundo real no es posible. De manera que ella trata de vivir una vida falsa y solamente se revela como ella es en su diario. Es allí donde va a poder hablar de sus imposturas, de sus contradicciones, y uno va sintiendo la ironía que hay por detrás del hablante implícito, que evidentemente es la autora. Entonces, si bien ella no tiene derecho a nada en su casa, poco a poco va apropiándose de la palabra ajena, como diría Bakhtin, y trata de acostumbrarse a la idea del matrimonio para poder tener algunos bienes de fortuna, puesto que su tío le ha robado todo. Y bueno, se deja imponer, y uno puede sentir que hay como una graciosa ironía en el tratamiento del personaje, porque vamos a ver de qué forma se burla la autora de su personaje. Por ejemplo, no se escapa con su supuesto amante porque tiene que ir a recoger su trousseau rosado. Por ejemplo, ella quiere ser una mujer libre, moderna, pero de todas maneras quiere casarse. No con César Leal particularmente, pero lo que quiere para su vida es tener un gran amor y poder casarse. Entonces, es muy interesante cómo la escritura del yo, del diario, va poniendo en evidencia todas esas contradicciones que ella tiene. Va poniendo en evidencia que no se trata entonces de una obra feminista, sino más bien de una representación de la sociedad que vivía María Eugenia Alonso. Entonces ella tiene muchos deseos de salir al mundo, pero termina escogiendo quedarse por dentro. Y su sacrificio pues no se nota por fuera. Entonces eso también es interesante, porque para Teresa de la Parra las mujeres hacen sacrificios que no se ven. Es un personaje. Hasta allí llegó el video. Ah, creo que a los Marina les faltaron unas palabras que podemos imaginar. Es muy probable. Hemos cerrado entonces con las participaciones de las excelentes ponentes que hoy nos han acompañado. Mariana Libertad ha tenido que retirarse porque tenía el compromiso de una clase. Vamos entonces a conversar 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden alzar su mano o ponerla en el chat. Escuchamos. Sacrificio. A mí me gusta esa palabra de María Eugenia que dice sacrificio como mantenimiento. Esposo más cumplido que el amor. Buenos días, ¿qué digo? Buenas noches. Hola María. Lo que pasa es que yo
estuve en mi cámara, pero se fue la luz, así que me vine corriendo aquí. Porque yo hablé con Fania hace 2 días diciéndole que si se va la luz en mi casa, puedo terminar Es aquí. poco tiempo, es mejor que digas lo que quieres decir. A mí me gusta mucho una frase del libro Genia de Teresa de la Parra que dice: sacrificio, único amante mío, esposo más cumplido que el amor. En mi loca carrera de sierva enamorada, era a ti a quien perseguía sin saber quién era. Tú ves el sentido y hondo que ha de besarme eternamente sobre mi boca de silencio. Quiero que me tomes en tus brazos de espinas, que me hagas inmensamente tuya, a que no sea la experiencia infinita que salva al mundo de todas las perversidades. Gracias, María. María Gracias, Concepción, María. pues, lo que nos dijo de memoria, un fragmento de la novela, que parece que le gusta mucho. Ya aspira a entrar a la maestría pronto y es egresada de la Escuela de Educación, Mención Castellano y Literatura de la ULA. Quería comentar rapidito que una recomendación, porque yo, como les dije, soy lectora, más que otra cosa, 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvini, que se publicó póstumamente también. De hecho, él murió casi como en el camino él tenía que dar esa conferencia en Boston y llegó a escribir 4, creo. No me acuerdo si escribió las 6, pero alguien lo ayudó a terminar. Humberto Eco, creo, lo ayudó a terminar después de muerto para poderlo publicar. Allí habla mucho de la ironía y yo creo que la ironía es fundamental, así que me encanta la ponencia de la profesora Luz Marina. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a las ponentes que nos acompañan? Mientras se deciden, quiero informarles que la próxima actividad que tiene contemplado el seminario va a ser el 30 de noviembre. Va a ser un homenaje a las escritoras tachirenses, no entendidas como las escritoras que nacen en un territorio que se llama Táchira, sino como unas escritoras que desde el Táchira escriben. Entonces, esa actividad va a ser presencial en la sede de la Fundación Bordes y vamos a tener una publicación de una especie de resumen audiovisual a través del canal de YouTube de la Fundación. Y ya con esa actividad cerraríamos la programación del seminario y, por supuesto, el año que viene ya tenemos las primeras actividades pautadas, es decir, vamos a seguir visibilizando a las escritoras venezolanas, divulgando sus obras. Tiene 2 vertientes.